Bien, ya estamos de vuelta con las noticias. 8 de la mañana con 31 minutos para conocer todas las noticias del mundo. Tomás, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, Robert? Muy buenos días y comenzamos con la información del momento porque el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar la reapertura permanente del estrecho de Hormuz. Esta es una situación totalmente reciente, hace minutos. Noticia de último minuto. Noticia de último minuto, exactamente. Ahí estamos viendo en pantalla, Robert, el mensaje. Hace aproximadamente 45 minutos Donald Trump da a conocer al mundo esta situación. Si quieres, luego pasamos a leer, Robert. Sí, lo leemos de inmediato. Mira, China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Es decir, le da una buena señal a los chinos, esto no es menor. Lo hago también por ellos y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Ojo con esta frase, esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. Ojo con esto, este tweet dice mucho, Exacto. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz. ¿Acaso no es mejor que pelear, dice? Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, dice. ¡Opa! Muchos mejores que nadie, presidente Donald Trump. Oye, claro. En estas 4 líneas, 5 líneas, dice todo. Dice muchísimo exactamente el mandatario de Estados Unidos partiendo porque efectivamente ratifica la reapertura formal del estrecho de Hormuz, que recordemos, desde que comenzó la guerra, fue bloqueado en un primer momento por Irán y desde el lunes de esta semana fue bloqueado ni más ni menos que por Estados Unidos. Pero ahora todo habría quedado atrás luego que el mandatario estadounidense comunicara al mundo la reapertura permanente de esta importante vía marítima. Y no es lo único que queda en evidencia, Robert, con este mensaje, sino que además Donald Trump deja en claro que hubo algún tipo de conversación, de diálogo, de negociación con China, ni más ni menos, y a raíz de aquello entonces es que Trump anuncia que a partir de ahora China no va a enviar ningún tipo de armamento a Irán y que debido a ello es que Estados Unidos está dispuesto a reabrir de manera permanente el estrecho de Hormuz. Me encantaría desglosar contigo, Tomás, este mensaje de Donald Trump, pero primero quiero que veamos el mapa, porque claro, se anuncia la reapertura del estrecho de Hormuz, pero no quiere decir que los barcos ya empiecen a pasar, esto falta un poquito. Hasta ahora los barcos se mantienen, los puntitos rojos son los barcos petroleros, se han mantenido en los mismos lugares que los veíamos un poquito más temprano, pero ya después de este anuncio podríamos ver si es que empiezan a pasar o no por el estrecho. Sí, podríamos entonces ver a partir de los próximos minutos un flujo más normal, porque acá estamos viendo en pantalla los buques, círculos rojos o flechas rojas también, que corresponden a buques petroleros que están específicamente dispuestos o emplazados en los costados de este estrecho. Y aquello nos da cuenta que están en una situación, entre comillas, de espera. Están viendo finalmente qué es lo que ocurre con este conflicto global, pero ahora ya con el anuncio efectivamente de que Trump comunica la apertura permanente, es muy posible, Robert, que a partir de las próximas horas comencemos a ver un flujo más normal. Flujo, me atrevo a decir incluso, tan normal como se veía hasta antes del 28 de febrero, que recordemos es el día que ha comenzado la guerra. Solamente aportar también que esta situación y este comunicado que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, daría a entender, daría cuenta que China también se habría puesto de acuerdo con Irán para finalmente decir, el gigante asiático decir, bueno, yo no te envío más armamento, pero gracias a ello entonces es que vamos a poder tener una reapertura oficial del estrecho de Hormuz. Omar, por favor, me acompañas con el tuit de Donald Trump porque quiero con Tomás desglosarlo brevemente porque dice muchas cosas en estas líneas. Lo mismo que estabas diciendo recién. Exacto. Empieza este mensaje diciendo, China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz, porque se había dicho que Estados Unidos no iba a dejar salir petroleros desde Irán, muchos de esos petroleros que iban con destino a China. Por eso China está muy contenta. Claro. ¿Sí? Ya. Y lo segundo es, lo hago también por ellos y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse, ojo en esta frase. También. Como dice, listo, lo abrimos y ya queda abierto. Exacto. Sí. ¿Será tan así? Veremos, pero por lo menos de su parte, él se estaría mostrando dispuesto a no volver a protagonizar un bloqueo en esta importante ruta marítima. Y también el punto que decía, lo hago por China y por el mundo. También Donald Trump vuelve entonces con esta narrativa de que él se adjudica un triunfo en términos de paz a nivel global. También recordemos que Donald Trump ha estado constantemente en la búsqueda del mismísimo Premio Nobel de la Paz. Sí, y da a entender que hubo un diálogo con China, conversaciones con China, también para que deje de existir una cooperación entre el gobierno chino y el régimen iraní. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz, dice. Y termina también, Robert, con un tono quizás un tanto amenazante, que es a lo que nos ha tenido acostumbrado
en el último tiempo Donald Trump, porque dice, recordemos que somos muy buenos peleando si es necesario, mucho mejores que nadie. Así es que de esa manera también... Hay de todo, ¿eh? Hay una Claro. mezcla de paz y de guerra en este mensaje. Sí, exactamente. Hay un vaivén acá de emociones que transmite Donald Trump en medio de este reciente comunicado que sin duda se va a transformar en la noticia internacional de esta jornada. Vamos a ver otra situación que ha hecho Donald Trump en las últimas horas, porque dejó entrever la posibilidad de que puede que se registre un nuevo diálogo entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que el sábado recién pasado todas las partes involucradas en este conflicto bélico se reunieron en Islamabad, la capital de Pakistán, pero lo cierto es que esa ronda de negociaciones no terminó con ninguna situación positiva, no se llegó a ninguna conclusión, sino que más bien tanto Irán como Estados Unidos terminaron aún más enojados los unos con los otros. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Donald Trump fue entrevistado telefónicamente por un periodista del New York Times y es ahí cuando Trump lanza la siguiente frase. Le dice textualmente: yo te recomiendo que permanezcas en Islamabad porque algo va a ocurrir en los próximos 2 días. Esto es algo que dijo el día de ayer martes. Si tenemos en cuenta los 2 días que está poniendo como plazo Trump, mañana jueves podría entonces concretarse digamos, que se retome la negociación, que se reanude el diálogo, pero como hemos dicho, esto es algo que lo dejó entrever, lo deslizó, no dijo directamente Trump que efectivamente se va a sentar a conversar Estados Unidos con Irán mañana jueves, pero dejó a entrever esa posibilidad y es por eso que ya se ha producido muchísima expectación internacional y asimismo también los mercados han reaccionado de manera positiva a esta insinuación que hizo Trump. Y de hecho, Robert, hace unos minutos atrás revisé, el precio del barril de petróleo está a $92. Bajó. Es decir, reporta un descenso de aproximadamente un 3%, teniendo en cuenta que en los últimos días únicamente había ido subiendo, dadas las medidas que había ido adoptando la administración de Donald Trump. Así es que, si le sumamos que Trump acaba de anunciar la reapertura total del estrecho de Hormuz y permanente además, y si le sumamos que Trump dejó entrever la posibilidad de que mañana negociaría con Irán, probablemente ya a partir de las próximas horas comencemos a ver un descenso considerable, esperemos, en el precio del barril de Tengo una petróleo. duda, Tomás, porque claro, Donald Trump publica esto en sus redes sociales y uno dice, listo, se abre el estrecho de Hormuz, empiezan a circular los barcos petroleros, podría bajar muy probablemente el precio de las bencinas al fin, pero ¿qué dice Irán de todo esto? Exacto. Porque ellos son los controladores de ese estrecho. Entonces, Claro. una cosa es lo que diga Donald Trump, pero Irán, muchas veces Donald Trump dice una cosa e Irán viene después y dice, a nosotros no nos han dicho nada. Claro, o más bien salen a desmentir derechamente Claro. las declaraciones que ha hecho Donald Trump. En este caso, desde Teherán no se han manifestado respecto a esta insinuación de una eventual reanudación del diálogo el día de mañana, pero lo que sí han dicho desde Teherán es que ellos se van a mantener firmes en su postura de continuar enriqueciendo uranio para en algún momento eventualmente poder portar algún tipo de arma nuclear. Y en paralelo también, totalmente vinculado con este conflicto internacional que estamos revisando el día de ayer, fue una jornada histórica porque por primera vez en más de 40 años Israel y el Líbano se sentaron en la misma mesa a conversar, a dialogar, a negociar, y ahí estamos viendo parte de lo que fue este encuentro que ocurrió ni más ni menos que en Washington, la capital de Estados Unidos, y es por eso que ahí vemos, entre medio de todas estas figuras políticas, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien actuó como mediador en medio de este histórico diálogo. ¿Qué es lo que se conoce respecto a esta nueva, o más bien a esta ronda de negociaciones? Fue definida por todas las partes participantes como un diálogo directo, un diálogo sensato y un diálogo muy productivo. Y de hecho, Robert, se agendó una nueva ronda de conversaciones, pero para esa ronda no se fijó una fecha ni tampoco se anunció un lugar. Probablemente también ocurra nuevamente en Estados Unidos, pero ese es un detalle que todavía no se ha dado a conocer. Lo que también sabemos que se ha concluido en medio de esta mesa de diálogo histórica entre Israel y el Líbano es que no hubo anuncio de cese al fuego, que era lo que gran parte de la comunidad internacional estaba esperando. Es decir, pese a que fue catalogado como un diálogo sensato, cercano y productivo, pese a todos aquellos adjetivos, no se anunció ningún tipo de cese al fuego, ningún tipo de tregua.
sino que probablemente se abordó el desarme de Hezbollah. Ese es el gran tema que tienen entre ellos dos. Exactamente, el gran tema que tienen que desenredar ahora estos dos países, y veremos qué es lo que ocurre, y vamos a quedarnos atentos también a cuándo va a ocurrir la segunda ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano. ¿Dónde vamos ahora, Tomás? Hablemos ahora, Robert,